Ok, chicos, bueno, hola, buenas tardes. En la unidad del día de hoy, en la sesión del día de hoy, eh, solamente voy a encontrar yo exponiéndoles los contenidos con la diapositiva igual que en la sesión anterior, pero para esta ocasión solamente voy a estar yo. Para la siguiente ocasión estará Minoshka con nosotros, ayudándonos en la última unidad, que es diversidad lingüística y interdisciplinas. Y bueno, también decidimos grabar en esta ocasión esta unidad y no interactuar precisamente por los mismos contenidos que tienen para que puedan como primero observarlos y ya que los hayan analizado, ya que los hayan desmenuzado, entonces sí, todas sus dudas van a ser bienvenidas en la siguiente interacción que será la última. Entonces, bueno, el, el contenido que nos toca el día de hoy es la unidad 2, que se centra en los niveles de análisis lingüístico. Es específicamente cómo entrarse ya de lleno a hacer investigación lingüística, cómo acercarse al objeto de estudio, que son las lenguas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Nos vamos a abocar principalmente a los contenidos de la guía y algunas anotaciones que haremos por ahí, dejando esas de lado. Les estoy compartiendo la diapositiva y si alguien tiene alguna duda o necesita el material, pues les encargo que me manden un mensajito por Facebook o a mi correo, ya se los he dejado en varias publicaciones, eh, para compartirles el material o cualquier otro material extra en caso que lo necesiten. Entonces vamos a entrar. Bueno, sí, la guía nos dice, nos menciona estos 3 niveles de análisis principales para hacer lingüística, que bueno, son la fonología, la morfología y la sintaxis, que de hecho van de menos a más. Se van de cosas como muy particulares, muy unidades muy específicas y muy sencillas y unitarias, y poco a poco se van volviendo más complejas. Entonces, pues sí, suena muy interesante, ¿no? Y muy padre los niveles ahorita que ya los tenemos como teóricamente bien definidos y bien estructurados y que nos pueden servir, pero ¿cómo fue que de hecho se llegó a decir, bueno, necesitamos ciertos niveles que nos permitan elaborar un análisis? Imagínense que llegan a un lugar nuevo, no sé, del otro lado del mundo, por ejemplo. Nunca han estado ahí, no tienen familia ahí, simplemente llegan ahí y puede ser trabajo, puede ser vacaciones, lo que sea, pero se van a quedar un periodo largo, no sé, 6 meses. Y necesariamente necesitan empezar a aprender como todas las costumbres y todo lo que sucede ahí para que ustedes puedan desempeñar su vida, su trabajo, lo que sea, en esta situación hipotética. Entonces la cultura, la vestimenta, la comida y la lengua evidentemente van a ser distintas a la que ustedes conocen. Y bueno, por ejemplo, supongamos si se van a París o se van a España o si se van a Portugal, bueno, son lenguas que están emparentadas con el español, o quizás Alemania está emparentada un poco con el inglés, ¿no? O el finlandés quizás un poco, pero imagínense que es, no sé, tal vez bengalí, o que es alguna lengua eslava, o que es árabe. Son lenguas que no están del todo como emparentadas con el español. ¿Cómo le harían para poderse comunicar, para poderse enfrentar a esta lengua desconocida, poderla aprender, poderla usar, poder precisamente pues comunicarse? La forma en la que todos, independientemente de los lingüistas, se enfrentan a este tipo de lenguas siempre es a partir de los sonidos, pero ya lo veremos más adelante. Aquí dejemos como la reflexión para que lo piensen. Entonces, bueno, ya tuvimos que está la fonología, que está la morfología y que luego está la sintaxis, que son como estos 3 niveles principales. Aquí es importante hacer el paréntesis que la guía muestra este como esqueleto del análisis lingüístico, sin embargo hay muchas otras más placas con niveles: semántica, pragmática, sociolingüística, etnografía de la comunicación, muchos otros niveles, pero que todos estos necesariamente, prosodia, van a necesitar lingüística clínica, psicolingüística, por ejemplo, van a necesitar forzosamente de estos 3 principales, que son
la fonología, la morfología y la sintaxis. Entonces, cada una va a tener sus, ¿cómo decirlo? Sí, bueno, sí, sus unidades, y va a tener también su naturaleza. Entonces, tenemos que en la fonología, aquí, pues tenemos que su unidad de análisis es el fonema, que bueno, en algunas ocasiones se ha hecho como una sinonimia entre fonema y sonido. Más adelante veremos que no necesariamente es lo mismo. Tenemos después en la morfología, que pues su unidad de análisis es el morfema, que es un morfema, ¿no? ¿A qué suena? Y bueno, precisamente la acción que desempeña o la función que desempeñan estos morfemas es el de precisamente construir significados más concretos, mientras que los fonemas no, todavía no llegan a ese punto. Y bueno, por último, la sintaxis, que su unidad de análisis es la oración. Y sí, las oraciones también tienen significado, pero las oraciones crean a partir de fonemas que crearon morfemas, y morfemas que crearon palabras, y palabras que crearon oraciones, que van a tener evidentemente un significado. Van a hacer que todos estos elementos, una vez que estén concatenados, juntitos, conjugados, lleguen a dar un sentido. ¿Okay? Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir hace frío, no, sí. No es lo mismo decir voy a cerrar la ventana a decir oye, como que hace frío, ¿no? Entonces, si se fijan, ambos tienen como un significado similar, pero sentidos distintos. Por ahí vamos. Aquí que estamos justo parando a ver las diferentes unidades de análisis de estos tres niveles y su función, la función que desempeñan principalmente. Es importante también entender que hay diferentes convenciones y diferentes herramientas para precisamente poder realizar estos análisis. Entonces aquí les puse un ejemplo con la palabra cacahuates. Lo vamos a ir explicando, pero vamos primero a la simbología. Entonces tenemos que los corchetes van a indicar fonos. Aquí es donde nos empezamos como a se pone la cosa un poco más complicada, porque no va a ser lo mismo un fono que un fonema. No es tan necesario que se sepan como la distinción exacta de memoria, pero sí es algo bien importante que sepan que no es lo mismo un fono o un fonema, que es donde hacemos la diferencia entre un sonido como onda sonora física a lo que va a ser un fonema. Pero bueno, regresando a eso, entonces los corchetes van a ayudar para indicar fonos o sonidos hablados. Las diagonales nos van a ayudar, a indicar fonemas. Aquí es donde sigue la cosa un poco complicada. Porque si ya dijimos que los fonos van a ser sonidos hablados, que van a ser precisamente esta materialidad física, esta onda sonora, entonces, ¿por qué necesitamos aparte como poner otra simbología para los fonemas? Bueno, lo que sucede es que los fonemas son estos sonidos que tenemos internalizados en el cerebro. Es como, ¿cómo lo haremos? Es como el software. En nuestro cerebro tenemos como el software, el programa que ya viene programado, que viene codificado y con todos los códigos, etcétera, etcétera, para que podamos pues precisamente correr el programa. Y el aparato fonador viene a ser el hardware, más o menos así, ¿no? O sea, su hardware, su computadora, ya saben, Windows es el software, más o menos así. Entonces lo que sucede es que nosotros en nuestro cerebro tenemos como toda la programación de fonemas que después tienen su realización al ser hablados, pero no es lo mismo. Veremos la distinción más adelante. Después aquí llegamos a tener que las barras oblicuas son para representar grafías, letras, escritura. Vamos también a hacer más adelante una diferencia porque no hay una relación unívoca entre las grafías o letras del alfabeto del español, por ejemplo, con el inventario fonológico del español. Ya lo veremos.
Y bueno, aquí puse otras dos como para adelantarnos. Estas tres primeras, corchetes diagonales y barras oblicuas, sirven y vienen en su guía. Y estos dos que he agregado han sido para reducir dudas que van a ver más adelante con la morfología y con la sintaxis. Entonces, bueno, los corchetes, estos otros corchetes, estas llaves, perdón, son usados para representar alomorfos. ¿Qué es un alomorfo? Bueno, vamos a verlo también adelante, como lo que es un alófono, por ejemplo. Un alófono es la variación de un fonema y un alomorfo es la variación de un morfema, ¿vale? Y bueno, por último, el asterisco. En lingüística, siempre que se vea un asterisco va a representar a gramaticalidad, es decir, que no hay un significado comprensible en el sistema de la lengua, más o menos. Entonces, ya que tenemos estas guías, vamos a explicar el ejemplo. Entonces, aquí tenemos en barras oblicuas la palabra cacahuates. Si es cacahuates, pues es un sustantivo, ¿no? Podemos decir. Es una semilla, etcétera, etcétera. Y pues aquí están representadas las grafías, como se escribiría por ortografía, ¿no? Bueno, acá abajo, si pueden observar, tenemos ahora las diagonales. Eso significa que estamos tratando con fonemas. Entonces, esto evidentemente, como verán, si nosotros escribiéramos cacahuates así, pues seguramente nos harían el feo por la ortografía, porque la norma es algo muy distinto, por ejemplo, pero también lo veremos más adelante con los sistemas de representación que hay en la lingüística para poder precisamente llegar a la fidelidad y a la medida más exacta de los sonidos, que son a final de cuentas la carnita constituyente de todas las lenguas, ¿no? Entonces tenemos cacahuates. Aquí esto es una consonante vocal. Trabaja de muchas formas esta W, digamos así, para que sea más sencillo para ustedes. Y bueno, acá abajo tenemos los corchetes. Y entonces aquí hay un cambio todavía más grande, ¿no? Tenemos cacahuates. ¿Por qué? Porque sí, aquí es donde vamos a hacer la distinción entre sonidos internalizados y sonidos hablados. Entonces, internalizado tenemos cacahuates, que cacahuates, estos sonidos representantes a la imagen mental de esta ortografía, son la semilla, que es botana, etcétera, etcétera. Sí, esto como digamos en la teoría tanto ortográfica como en lo que tenemos en el cerebro programado. Pero cuando nosotros hablamos en un habla espontánea, que no estamos como todo el tiempo hablando así, hablamos muy rápido. La lengua tiene como ciertas situaciones de economía también muy locas y muy divertidas e interesantes que veremos en el último módulo, pero como la lengua es tan rápida, pues también la lengua tiende a ser huevona. Y como la lengua tiende a ser huevona, pues en estos casos lo que sucede es que llegan a haber ciertas elisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ok, bueno, entonces aquí lo que sucede es que en el habla espontánea, en lugar de decir cacahuates, decimos cacahuates, por ejemplo, o cacahuates, algo así, más o menos. Ahorita obviamente no se va a notar porque estamos como prestándole demasiada atención y hay una hipersensibilización a lo que estamos diciendo. Pero de repente escúchense qué dicen o qué dicen los demás, no con el sentido de burlarse, sino para empezar como a hacerse sensibles para poder escuchar toda esa clase de fenómenos. Y es muy divertido. Uno con el tiempo va en la calle, en el súper, en el metro, en donde quieran, y empiezas a escuchar cosas y te empieza a maquinar cómo funciona nuestro cerebro con la lengua y realmente no reflexionamos acerca de ello. Esto como para introducir toda esta situación que es un poco pesada en cuanto a contenidos teóricos, pero creo que lo vamos a poder lograr. Hice unas diapositivas bastante ilustrativas. Les pido de favor que tomen todas sus notas respecto a cada una de las diapositivas y sus dudas para que si tienen algo podamos irnos, ay, ¿sabes qué? Es que tuve duda en la diapositiva número 2. Y entonces así nos vayamos directo, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar.
Y vamos a comenzar con los niveles. Entonces, ya dijimos cómo te aproximas a una lengua, pues escuchando. ¿Por qué? Porque las lenguas se componen de sonidos. Entonces, si tenemos que las lenguas se componen de sonidos, porque ya vimos la diferencia entre un sonido internalizado y un sonido hablado, y aquí venimos también a meter un poco de ruido para reflexionar al respecto. Entonces, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Siempre, 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 siempre el primer acercamiento va a ser necesariamente a través de los sonidos, o muchísimo mejor dicho, a través de los fonemas. Entonces, tenemos que la fonología va a ser el principal nivel estructural dentro no solo del análisis, sino de las lenguas. Sin fonología no puede haber lenguas como tal, hasta este momento en el que estamos del mundo. Quizás después lo haya, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es la fonología? Pues es el nivel de análisis de la lingüística que se dedica a estudiar los fonemas, no necesariamente sinónimos de sonido. ¿Por qué metemos este ruido? Porque pues sí, tenemos que las lenguas naturales y las lenguas artificiales, no sé si tengan algún contacto, alguna idea acerca de las lenguas artificiales, como lo que se hizo para Game of Thrones, para la película de The Arrival, o El Señor de los Anillos, ¿qué otra película? No recuerdo el nombre, pero la del Cicril, Sueño en otro idioma. Para todas estas lenguas lo que sucedió fue que se crearon lenguas que como tal no existían, que no tenían un uso comunicativo, que no eran necesarias y que después de eso realmente no lo necesitaron, no lo tuvieron. Por ahí vamos. Entonces, si empezamos como a revisar todo esto, justo vamos a encontrar que sí, esas lenguas, a pesar de ser artificiales, tienen sonidos. Pero ¿qué pasa con las lenguas de señas? Entonces las lenguas de señas no tienen fonología porque no tienen sonidos. Nos enfrentamos a un problema, ¿no? Y no, las lenguas de señas sí tienen fonología. Lo que sucede es que las lenguas de señas no tienen una manifestación sonora, sino más bien tienen una manifestación sígnica. Entonces, aquí viene a haber una manifestación sígnica también internalizada en el cerebro, que es la forma en la que conciben las personas que hablan lenguas de señas, cómo tienen ellos que acomodar sus manos, su cuerpo, sus gestos para precisamente llevar a cabo el habla, porque sí es un tipo de habla, nada más que no es necesariamente sonora, de la lengua de señas. Entonces, seguimos con los dos niveles. Hay algo acá y hay algo que se manifiesta de forma material, digamos, porque acá todo es psíquico. Entonces, bueno, ya que tenemos esto aquí, por eso les metimos el ruido para que realmente podamos como hacer la diferencia, porque eso es precisamente lo que le costó pues mucho trabajo y muchos años de historia a la lengua de señas para poder llegar a decir realmente qué es una lengua, ¿no? A categorizarse como lengua y a que no fuera reducida peyorativamente a que no era una lengua por ser signada. Por ahí vamos. Ahora, ya que explicamos esto, absolutamente todas las lenguas de la naturaleza que sean, de donde sea que vengan, de cualquier espacio geográfico o histórico, todas van a tener un inventario fonémico o fonológico, como prefieran decirlo. Esto quiere decir que todas van a tener fonemas y van a ser bastante característicos respecto a esa lengua y a las funciones y estructuras de esa lengua, que es lo que hablábamos en los universales lingüísticos de la sesión anterior. Absolutamente todas tienen fonemas, como lo de que todas tienen vocales. Por ahí vamos, ¿vale? Ahora, ya que tenemos esto, entonces vamos a ahondar un poquito más en la diferencia entre fonema y sonido para que quede como bien claro. Entonces, aquí les dejamos este esquema que justo resume la diferencia entre un fonema, que va a ser
la internalización cognitiva, psíquica en el cerebro como software, y el sonido, que va a ser en este caso la ejecución sonora material, ¿vale? Entonces, el fonema es la unidad mínima de análisis de la fonología y la unidad mínima de análisis en la lingüística sin significado. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos todos los fonemas que tiene el español, por ejemplo, empecemos con las vocales A, E, I, O, U. El español tiene 5 vocales. Esas vocales por sí solas no tienen un significado. Si yo digo I, así de la nada, estamos callados y digo I, ¿eso qué significa? ¿Qué entienden? ¿Les estoy comunicando algo? No. Necesita estar combinado con otros fonemas para llegar a ser morfemas, para llegar a ser palabras, para después llegar a ser oraciones y que entonces pueda haber precisamente un significado. Ahora, si bien ya dijimos que el fonema no tiene significado, al ser una unidad contrastiva, sí va a provocar cambios de significado. ¿A qué me refiero con contrastiva? Bueno, no es lo mismo hacer una A que hacer una K, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia principal ahí? Bueno, pues que una es vocal y que otra es consonante, ¿no? Y hay ahí también otras diferencias de ejecución y de rasgos y cosas como matrices muy interesantes. Pero esa es la primera, ¿no? La principal. Bueno, entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿qué podemos poner? Caca. Y luego cambiamos ese sonido de caca por cara, es decir, vamos a hacerlo de forma ortográfica, esa R, esa K por una R, entonces va a haber un cambio de significado. Y cambiamos de una situación escatológica a pasar a una situación fisiológica, por ejemplo. A eso nos referimos con que son contrastivas y con que provocan cambios de significado. Igual más adelante vamos a ver más ejemplos al respecto. Vamos a reafirmar, el fonema es de naturaleza psíquica, existe en el nivel cognitivo y bueno, lo que ya veníamos diciendo, todo fonema se emite como sonido o y o seña, dependiendo, o sea, asignado de la lengua. Ahora, esto es del fonema. ¿Qué pasa con el sonido? Quiero que entendamos que son como dos niveles. Acá está el fonema, acá está el sonido. Son relacionables, pero no son lo mismo. Entonces, el sonido, pues, es la manifestación física del fonema en el sistema de la lengua, es decir, es el habla, es la onda sonora, es lo físico, es lo material, que aunque cuando hablamos sentimos que no es como algo físico, pues si nos metemos a la física entendemos que sí, porque hay una fuerza que sale de los pulmones y luego resuena en todo el aparato fonador y luego se articula y luego ese sonido terminan siendo ciertas ondas que vibran en el espacio y en el medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la materialidad del sonido, ¿no? Es hablado. No todos los sonidos son fonemas. Esta es una distinción súper interesante y súper importante. Todos los fonemas van a ser necesariamente sonidos. Es decir, si yo tengo aquí en mi cerebro que el español tiene 5 vocales, A, E, I, O, U, entonces todas esas van a necesitar necesariamente manifestarse como sonidos. Sin embargo, no todos los sonidos alcanzan a tener la categoría, alcanzan a tener el título de sí, tú eres un sonido que es un fonema. ¿Por qué? Porque dijimos que los fonemas necesitan ser contrastivos y necesitan hacer cambios de significado. Y no todos. No todos los sonidos provocan cambios de significado. Pueden provocar cambios de sentido, pueden provocar lejanía, cercanía, intencionalidad, modos, pero un significado per se en el sentido de que antes significaba una cosa y ahora significa otra, no, eso sí no sucede. Entonces, ahora, si ya tenemos esta distinción,
la última es que, bueno, los sonidos, al no todos alcanzar a tener la categoría de ser fonemas, es precisamente este ámbito de los sonidos donde se van a manifestar las variaciones geográficas, sociales, individuales. Todas esas cosas que si alguien pronuncia distinto, que si tiene algún problema para pronunciar quizás un sonido en específico, como la R, eh, las T's, no sé, cualquier situación en la que se les pueda venir ahorita a la cabeza, por ahí vamos a ir, o la diferencia geográfica en el sentido de, pues no hablamos igual en el español del centro de México como en el español del norte de México, o como el español de Argentina, o como el español de España, por ahí va más o menos. Entonces llegamos a los ejemplos específicos. Todas estas variaciones que les estoy hablando de sonidos, antes de llegar a esto, todos estos que están acá, que son sonidos y que no todos los sonidos son fonemas, cuando un sonido no es fonema, porque no alcanzó a ser distintivo, a crear un cambio de significado, va a ser entonces un alófono. Un alófono es una variación de un fonema que no provoca cambio de significado, porque mantiene el significado del fonema a pesar de ser una realización físicamente distinta, ¿vale? Entonces vamos a ver hacia los ejemplos. Vamos con los fonemas primero, para que sea más sencillo. Si ya tenemos que los fonemas sí provocan cambio de significado, ¿no? Entonces vamos a tener siempre pares mínimos, es decir, un par de dos estructuras, evidentemente lingüísticas, que van a contrastar entre sí y que se van a distinguir por uno de esos elementos. Solamente uno de esos elementos va a cambiar, y con que uno de esos elementos cambie, el, el significado va a ser total y completamente distinto, como en los ejemplos que tenemos aquí. Tenemos en uno A la palabra pala, y tenemos que, bueno, tiene el fonema L, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es una pala? Es un instrumento que sirve para hacer jardinería, que sirve para construcción, etc. Y después tenemos en 1B, que lo que cambia de 1A a 1B es precisamente este fonema, es este elemento. Cambiamos una L por una J. Ahorita vamos a hablar como nada más, de hecho, durante todo el módulo, toda esta unidad y la siguiente unidad, vamos a hablar acerca de grafías para que sea más sencillo para ustedes. Entonces la L cambia por la J, porque en los sistemas de los lingüistas pues no dices una L y no dices una J, dices como todo un discurso ahí para entender de qué fonema o de qué fonema en específico estamos tratando. Entonces, cambia la L por una J y entonces ya no tenemos pala, tenemos paja, que está haciendo aquí, que entonces ya no es el elemento de construcción, ya es este elemento que encuentras en granjas y que, etcétera. Por ahí vamos, más o menos, ¿vale? Luego vamos con estos que están más sencillos, como por ejemplo en 2A, que tenemos oso. Aquí tenemos una estructura igual bastante sencilla, vocal, consonante, vocal, vocal, consonante, vocal. Y el cambio vuelve a ser la consonante. En 2A tenemos la S y en 2B tenemos la R o R. Entonces, porque no son lo mismo, no se articulan de la misma forma. Y por eso son sonidos distintos. Fonemas distintos, disculpen. Entonces, ¿qué pasa? Pues en uno de cambiar de ser a oso, que es un animal que vive en el bosque, de ciertas dimensiones, animal salvaje. Bueno, cambia de ser un animal por un elemento a ser un material, a ser un metal precioso, ¿no? Entonces cambia de ser un animal a ser oro. Y el significado cambia por completo, si nos damos cuenta. Y lo tenemos por último para reafirmar aquí, bueno, en 3A tenemos año con la ñ, que la ñ pues es bastante divertida porque no todas las lenguas la tienen. Mencionábamos en la sesión anterior que por eso aquí es precisamente donde se distingue en este tipo de fonemas y segmentos como tan específicos las diferencias entre los inventarios fonológicos de una lengua y otra. Por ejemplo, el inglés no tiene en su inventario fonológico las ñes. Por eso
cuando alguien que es nativo de alguna locación con lengua en inglés, con la lengua materna inglesa, les cuesta trabajo llegar a pronunciarla porque sus cavidades, su cerebro no ha estado entrenado, no lo ha necesitado. No significa que no pueda, a algunos les va a costar más, a otros les va a costar menos, pero pues es precisamente añadir un nuevo sonido al inventario que ellos ya tienen y hacer la diferencia de que en el inglés no va a servir, pero por ejemplo en el español sí, ¿vale? Entonces tenemos año contra aro. En uno significa una temporalidad, calendario, etcétera, y en otro pues puede ser aro de cualquier tipo, ya es más un instrumento. Todos estos son fonemas, porque como fuimos explicando podemos ver que hay un cambio de significado. Estos son ejemplos muy simples, pero son muy bonitos para explicar esto precisamente porque hay otros que son más difíciles. Entonces, ahora vamos a los que no son fonemas, los que dijimos que pueden cambiar y con todo y que cambien no van a crear cambios de significados. Entonces, al estar variando, pues no logran hacer fonemas, sin embargo existen y sin embargo pues meten ruido y meten tierrita y es difícil entender. Bueno, aquí es donde entran los alófonos, similares a los alomorfos. Entonces, los alófonos son estas variaciones sonoras que pueden ser por geografía, por con quién te juntas, por cómo hablas tú, por algún problema en la articulación, pueden ser muchas cosas que no necesariamente crean diferencias de significado. Entonces, tenemos en 1A, muchacho, como diríamos aquí en el centro de México, muchacho. Y tenemos, aquí les hice diferencias con grafías y con los alófonos precisamente para no meternos como en tanto lío. Y también porque todos estos que van a ver ustedes en rojo, que estoy señalando ahorita con el puntero, no son fonemas. Corresponden a un fonema, pero no son fonemas, estas realizaciones en específico. Contra 1B, que sería muchacho. ¿En dónde dirían muchacho? Pues en alguna parte del norte, ¿no? Entonces, en esto, que digamos muchacho o muchacho, ¿crea alguna diferencia de significado? Entendemos que es una persona que seguramente no es de aquí, o que quizás tiene algún problema para pronunciar, o que a lo mejor está jugando. Podemos entender muchas otras cosas, pero respecto a la estructura en específico, a la palabra, no hay cambio de significado. Entonces estas son variaciones sonoras, por lo tanto no son fonemas, son alófonos. Estos simbolitos que pueden ver aquí son representaciones a partir del AFI, que es el Alfabeto Fonético Internacional. Es una de las tantas convenciones que se han hecho por lingüistas para poder llegar a un análisis más claro de la lingüística, y lo vamos a ver más acá adelante, pero terminemos antes. Entonces tenemos que en 1A, cha, corresponde a este alófono, y que en 1B el corresponde a este otro alófono. Como ya vimos que estos no crean cambios de significado, significa, esto quiere decir más bien, que estos dos siguen la norma de un fonema que va a estar acá adentro y que por eso podemos entender que muchacho quiere decir muchacho, que muchacho quiere decir muchacho, ¿vale? Ahora vamos con estas siguientes. Entonces tenemos en 2A tenemos axila, ¿no? Este sobre todo se da a veces por situaciones de articulación en los niños chiquitos, como con la R y la R, que hay niños y que si eso no se logra como trabajar lo suficiente después, pues llegan a ser adultos que no logran hacer una R, como así, ¿no? Entonces, tenemos axila contra axila. Sucede lo mismo. Tenemos en una la X, que corresponde a... Estas dos son contracciones, y en la otra tenemos la X. Se dan cuenta, son muy similares. Ustedes, yo los invito a que hagan
precisamente estas variaciones alofónicas, digan axila y se toquen, por ejemplo, aquí en la garganta, en el cuello, en la tráquea, para que vean qué es lo que hace y que también pongan especial atención en ver cómo se están acomodando sus órganos articulatorios, lengua, dientes, qué parte de la lengua, qué parte de los dientes, si es explosivo o si se mantiene. Entonces, aquí estos sonidos, estos alófonos, se caracterizan por ser de la misma naturaleza. Ambos inician siendo explosivos, pero terminan siendo así. Y entonces, aunque haya una variación de este tipo, lo que sucede es que, pues, por eso lo podemos entender. Y no hay un cambio de significado de nuevo. Entonces, estos dos de nuevo van a atender a un fonema. Y por último, tenemos aquí 3A, bueno, con la V. Aquí también es importante. El español tiene una V, bueno, vaca, burro. Y no hay una diferencia entre la B, el sonido de bueno, de vino o de vaca, porque hay gente que todavía se dice vaca. Sí, bueno, hay lenguas que sí tienen esa distinción, específicamente en el español. En las estructuras del español no contemos préstamos ni anglicismos, no. En las estructuras del español no hay una diferencia entre una B y otra V, ¿ok? Es lo mismo. Pero también esto pasa mucho en niños chiquitos, por ejemplo, bueno contra bueno, y seguimos entendiendo, ¿no? Incluso a veces hasta nos burlamos o le dices, ya no digas bueno, no se dice bueno, se dice bueno. Bueno, pues lo que pasa aquí es que, como verán, hay precisamente este diptongo que sigue, UE, UE. Entonces, lo que sucede aquí es que por comodidad y por economía del lenguaje, es más sencillo para el aparato fonador mantener como una armonización en que todo empiece con como una sonoridad específica, y por eso es para los niños más natural decir, por ejemplo, bueno, que después con la norma y con las convencionalidades, bueno, llega a que digamos bueno, ¿no? Pero no hay una diferencia y entonces seguimos viendo que no provocan cambio de significado. Todo esto tiene que ver con la fonología y hay que hacer las diferencias, porque como se podrán dar cuenta, pues precisamente esto lleva a diferentes análisis, a diferentes resultados, y hay que tener siempre mucho cuidado. Porque en el español, bueno, ahorita lo estamos explicando, es bastante sencillo. Pero imagínense que se enfrentan a una lengua que viene de Australia y que tiene una palabra del tamaño del mundo y que tiene fonemas que, por ejemplo, tu lengua materna no tiene. Hay que tener mucho cuidado con esa clase de situaciones y cuando se recogen datos, por ejemplo. Ahora, ya vimos todo esto, ya vimos las diferentes formas de representar fonemas, alófonos, grafías y cómo unos sí cambian significado y otros no cambian el significado. Bueno, entonces, pues hasta ahorita aquí con el español todo está muy padre, ¿no? Pues sí, todos, no todos, pero hay un porcentaje importante que está ya alfabetizado, no hay tantísimo analfabetismo. Muchos estamos precisamente como acostumbrados a poder hacer este tipo de análisis y más si estás educado y vienes de esta clase de carreras, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú dices, bueno, entonces yo me voy a ir a meter ahora a San Juan de las Piedras, que es un pueblito que está por ahí en Nayarit, en un valle, y está encerrado y, sí, y tiene como, no sé, 2000 hablantes? Esa lengua va a tener escritura, va a tener alfabeto, va a tener normas ortográficas, va a tener una academia de la lengua de San Juan de las Piedras para decir lo que es correcto y lo que no es correcto. No, no lo va a tener. Y esto puede parecer de entrada que va a ser más difícil el trabajo para el lingüista, pero no. De hecho, puede llevarse varios vicios que pueden tener precisamente la alfabetización, que es como lo que mencionábamos la clase anterior,
respecto a que los niños ya van por ahí pensando en números y pensando en letras y pensando en palabras, pensando en el alfabeto, cuando en un inicio pues no íbamos por ahí pensando, es que esta palabra, es que esta oración, o sea, no, eso ha sido una de las consecuencias de la alfabetización, no consecuencia de mala, ni tampoco de buena, simplemente uno de los resultados, ¿vale? Pero ¿qué pasa si las lenguas no tienen escritura? ¿Qué pasa si son lenguas ágrafas? Bueno, pues tiene que haber una forma de que podamos representar eso, porque si no sabes nada de la lengua, ¿cómo te vas a sumergir a ser un alfabeto? No, ojalá, ¿no? Primero por ahí. Y bueno, segundo, porque ya habíamos mencionado que no hay una relación unívoca entre las grafías del alfabeto del español, por ejemplo, y los sonidos que verdaderamente tiene el español. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, todavía a mí me enseñaban la che, la doble L, ¿qué otra cosa? La R, bueno, la R y la doble R, que también desde ahí, o sea, consecuencias, resultados de la alfabetización. Ahora ya no sucede, pero es bien importante entender que no es lo mismo una ch como el de muchacho que poner una C y una H juntas. No son lo mismo. Una C es un sonido total y completamente distinto, así como una H que es muda es algo distinto a que juntes una C y una H. Entonces, podemos tener un cierto número de grafías en el alfabeto del español, pero vamos a tener un número completamente diferente de fonemas y también un número completamente diferente de alófonos. Porque así como tenemos un inventario reducido de fonemas, que me parece son 25 en el español, pues vamos a tener una gama muy amplia de alófonos por todas estas variaciones que se dan no solo al interior del español, sino también en el contacto que hay con lenguas indígenas, con inglés, con alemán, con francés. Se van pegando cosas porque es un ser vivo la lengua y al ser un ser vivo está en constante evolución, está en constante cambio. Y bueno, para eso se llegó a esta convención por los lingüistas, que ya mencionamos, que es el alfabeto fonético internacional. No todos los lingüistas se suscriben a este. Hay diferentes propuestas por todos lados del mundo. Cada quien se ajusta a lo que más le conviene, al que cree que es más específico y adecuado, al que ya está acostumbrado. Eso tiene que ver más con situaciones políticas, por así decirlo. Entonces, bueno, con esta convención lo que se hace es que se logra llegar a una representación lo más, ¿cómo llamarlo? Lo mayormente más cercano eh, a la realidad lingüística. Entonces, tenemos aquí las diferencias consonantes, sus diferentes puntos de articulación. Unos van a vibrar en las cuerdas vocales, otras no van a vibrar, y las diferentes, imagínense, todas estas son todas las posibilidades de ser consonantes en general para el aparato articulador. ¿Las utilizamos todas en el español, en el inglés? No, por supuesto que no. Todas estas son todas las posibilidades de hacer vocales. Miren cuántas son. Son más de 15. ¿Cuántas verdaderamente utiliza el español? 5. Cuando, sí, 5. Y las variaciones, pues como ya vimos que no hacen cambios de significado, pues realmente no vienen al caso. Entonces, este es uno de los elementos más importantes y más básicos de la lingüística. Así digas, yo no quiero hacer fonología, yo quiero hacer el significado ideológico de la antropología lingüística, porque la cosmovisión, vas a necesitar eso, porque para poder llegar precisamente a estos significados ideológicos que se aferran a las estructuras lingüísticas, necesitas entender la estructura lingüística básica de las palabras de cual sea la lengua que quieras analizar. Esto es algo que
los lingüistas bromeamos con me lo voy a tatuar. No necesitas tatuártelo porque te lo tatúas cognitivamente, te lo tatúas en el cerebro. Llega un punto en el que hacen un sonido y dices, ah, sí, es una bilabial, velar, sonora, que está ensordecida, así más o menos. Ahora, ya llegamos a esta parte de la fonología. Aquí vamos a acabar con la fonología. Es en general como la forma más sencilla de desplegarlo sin que cree tantas dudas, pero haciendo énfasis especial y específico en los puntos necesarios. Entonces, si tuviéramos que resumir, bueno, resumiríamos que en la fonología se va a utilizar las diagonales para indicar fonemas, los corchetes para indicar alófonos o variaciones sonoras, que en la fonología estudia los fonemas, que el fonema es la unidad básica de la fonología, que todas las lenguas habladas o signadas tienen fonología y que hay variación, ¿no? Creo que por ahí acabaríamos. Y que bueno, sí, claro, también lo que decíamos, todas las lenguas tengan o no tengan alfabeto, van a tener fonología. Esas son cuestiones más prácticas y más técnicas. Ahora, ya que resumimos, vamos a pasar a la morfología. Entonces, esto es como una escalerita. Hay un meme de unos perritos como unos lobos y van poniendo como, los van poniendo en escalerita y les van poniendo morfología, fonología, sintaxis. Es como una escalerita. Necesitas primero subirte a un peldaño y luego al que sigue, y luego al que sigue, para poder verdaderamente llegar a ver la totalidad entera hasta el punto en el que la necesites de la lingüística y de la lengua. Entonces, ya que pasaste este primer escaloncito de la fonología, tienes que ir al que sigue. Incluso aunque digas, no, es que yo nada más quiero hacer fonología, entonces así me evito la morfología, me evito la sintaxis. También lo vas a necesitar, porque entonces tienes que ver los contextos. Ahorita vemos como elementos muy aislados solamente en contexto de palabra, pala, muchacho, bueno, aro, por ejemplo. Pero no están por sí solos, es un contexto, este es un contexto bastante reducido, pero imagínense ver todas estas variaciones y hacer las distinciones tanto fonémicas como alofónicas en un discurso. Se pone complicada la cosa. Entonces, aunque solamente quieras hacer fonología, vas a necesitar morfología y sintaxis, sí o sí. Entonces, la morfología como este segundo escaloncito del análisis lingüístico, pues se dedica a estudiar las unidades que forman las palabras o la relación, yo aquí les puse la relación entre los formantes de significados unitarios. ¿Por qué? Tenemos que, bueno, los fonemas se van conjugando entre sí y cuando se van conjugando entre sí van creando diferentes cadenas y por lo tanto diferentes significados. ¿Qué pasa? No en todas las lenguas es aplicable el constructo teórico de palabra. No todas las lenguas tienen palabras. El español es una de esas lenguas que tiene la que tiene la fortuna de poder tener un constructo teórico, un concepto como la palabra aplicable a su sistema, porque en sí la naturaleza del español pues es una lengua que es flexiva, que es derivativa, que no forma como palabras así enormes como el náhuatl o como el alemán, por ejemplo, que no es ideográfica, tiene pues una estructura bastante no reducida, sino, ¿cómo decirlo? Un poco más, como más abrazadita, más chiquita, por así decirlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en lenguas que son aglutinantes como el náhuatl o como el alemán, o las que son polisintéticas como el maya? Bueno, lo que sucede, o como el bengalí, ¿qué sucede con este tipo de lenguas? Que tú tienes un significado básico, pero luego le agregas otro, y luego le agregas otro, y luego le agregas otro, y luego le agregas otro. Y esto ya no es una palabra, porque no significa una cosa, no te da un significado unitario. Te da, a partir de varios significados unitarios, te va a dar un significado más complejo y más sentidos, pero que no necesariamente van a llegar al punto de ser una oración, por ejemplo.
Entonces, por eso yo les puse aquí que es estudia la relación entre los formantes de significados unitarios. Porque la morfología vamos a tener las raíces léxicas que van a tener el significado básico, por ejemplo, de la entidad del mundo, del objeto del mundo, de la relación con el mundo, pero que va a necesitar plural, que va a necesitar género, que quizás va a necesitar tiempo, que quizás va a necesitar modo, y entonces se van a ir como agarrando de las manitas todos esos formantes que van a generar un significado unitario específico, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esto explicado, pues evidentemente el morfema va a ser la unidad de análisis de la morfología, y aquí viene un cambio súper importante. ¿Por qué? Dijimos que los fonemas son la unidad mínima de análisis de la lingüística sin significado. Un fonema por sí solo no tiene significado. Tiene un valor cognitivo, un valor psíquico, y tiene también en su realización un valor sonoro, un valor físico, pero no tiene un significado. Provocan cambios de significados al ser contrastivos y al estarse cambiando de lugares, pero no tienen significado. ¿Qué pasa? Un morfema ya tiene significado. Puede tener significado léxico o puede tener significado gramatical. También lo vamos a ver más adelante. Entonces, el morfema va a ser la unidad mínima de análisis con significado. Es todos estos primitivos teóricos, fonema, morfema y más adelante oración, siempre van a existir en absolutamente todas las lenguas. Quizás no se van a desempeñar de la misma forma, quizás no se van a ver de la misma forma, pero va a haber una forma precisamente de aislarlos y decir, ah, mira, aquí está el fonema, aquí está el morfema, aquí está la oración, aquí está la frase, ¿vale? Eso por una parte. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues justo como dijimos, se tienen que encadenar, se tienen que agarrar de la manita, tienen que juntarse para que precisamente lleguen a ser un significado completo. Entonces, después de esto, vamos a ver que hay diferentes clasificaciones de los morfemas según cómo se comporten, prefijos, afijos, sufijos, según sus relaciones, que sean ligados o independientes, o su significado, flexivo gramatical y léxico derivativo, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esto por aquí, vamos más adelante. Les realicé esta tablita para explicar un poco más la morfología. ¿Qué pasa con la morfología? Bueno, como les expliqué, hay diferentes formas también de acercarse a un morfema y depende de su comportamiento, y no en todas las lenguas existen absolutamente todas estas categorizaciones, estas taxonomías para los morfemas, según la forma en la que precisamente se están desempeñando. Vamos por ahí. Primero, hay morfemas que se van a categorizar por la forma en que se relacionan entre ellos. Tenemos primero los morfemas ligados, en este caso, en esta primera subdivisión. Entonces, todos los morfemas ligados son aquellos que no pueden aparecer por sí solos, no pueden estar solitos, porque si aparecen solitos es como un fonema, no va a significar nada, no va a hacer nada. Es como si yo ahorita llego y les digo, eso puede ser un fonema y un morfema a la vez, pero no va a significar nada. Entonces, como morfema sería un morfema ligado. Necesita estar agarradito de la mano de sus amigos para poder precisamente significar algo. En este caso, tenemos como ejemplo, les puse sobre todo ejemplos del español para que sea más sencillo, el plural. ¿Cómo son los plurales en el español? Y que de hecho la forma del plural del español es muy similar al plural del inglés. Pues tenemos un alomorfo del plural. Aquí el morfema de plural del español pues es el plural, y uno de ellos es la S por sí sola, como en perros. ¿Quién es perro? Es un perro, pero le agregas la S y ya son varios perros, no sabemos cuántos, pero ya no es uno, ya son más de uno. O el otro alomorfo, que es la ES. Entonces, si tienes flor, es una flor, pero si tú le agregas el morfema ES, ya es más de una flor, ya son varias flores. Entonces, estos son los que se llaman alomorfos, porque son
variaciones entre sí dependiendo a partir de ciertos contextos. Aquí, ¿qué podríamos decir de entrada? Bueno, que en perro es la S nada más porque precisamente la palabra está terminando en una vocal. Y en flor, al ser una palabra que además, si se dan cuenta, es monosilábica, para empezar, al contrario de perro, que es bisilábica, en este caso es monosilábica, entonces, y aparte de ser monosilábica, bueno, evidentemente por las relaciones estructurales del español, al ser de una sola sílaba, necesita terminar en una consonante. Entonces, como termina en una consonante, si tú le agregas nada más una consonante como la S para que signifique plural, pues flores, en español no tiene significado, no tiene sentido, ¿sí? No crea nada. Entonces, por eso tiene esta variación a que sea flores. Y es más natural, si se dan cuenta, hasta para codificarlo en el cerebro. Este es un ligado. Hay morfemas independientes. ¿Qué pasa con los morfemas independientes? Bueno, son aquellos que pueden aparecer por sí solos, tienen un significado completo y no van a necesitar agarrarse la manita de nadie, porque ya por sí solos tienen un significado que va a aludir a algún objeto, alguna entidad, algo de la realidad comunicativa, ¿no? Entonces, en este caso tenemos árbol. Árbol por sí solito es un morfema, que diríamos en español que es una palabra, que significa algo. Por sí solo significa que es un elemento de la naturaleza, que es de la familia de taxonomías, ¿no? Por ejemplo. Avión, lo mismo. Avión por sí solo no lo podemos dividir, no lo podemos hacer más chiquito, por ejemplo. Y no necesitas agregarle nada para que signifique algo. Avión es esta maquinaria construida por el ser humano para poder viajar de un espacio a otro, de largas distancias, en el menor tiempo posible, volando por los aires. Lo mismo con Dog y Apple. Todas estas estructuras por sí mismas no necesitan de otro morfema que se les acerque, que les agarre la mano, que se vayan como en filita juntos para poder significar algo. Ese es un morfema independiente. Esto en cuanto a la categorización a partir de la forma en que se relacionan. Después, tenemos más categorizaciones antes de terminar con las de la relación. Bueno, ya vemos que esas relaciones, tanto ligado como independiente, existen en el español, porque los siguientes no todos existen en el español. Entonces, a partir de su comportamiento, ¿qué quiere decir con su comportamiento? Pues, si ya dijimos que van a haber morfemas que se van a tener que agarrar de la manita uno con otro para poder llegar a tener ciertos significados y para llegar a poder ser realmente comunicativos. Bueno, entonces lo que va a suceder aquí es que según cómo se vayan agarrando de la manita y las reglas estructurales que tengan unos con otros, es como se van a ir clasificando. Por ejemplo, los prefijos. Los prefijos van a ser todas esas, todos esos elementos morfémicos que se introducen antes de la raíz, que ya tiene un significado por sí solo, para cambiar el significado. Entonces, tenemos posible, por ejemplo. Posible ya significa algo, ¿no? O sea, ya tiene un significado muy abstracto, pero muy específico. Y si tú le pones el prefijo im, lo que va a suceder aquí es que, pues, lo estás negando, ¿no? O sea, es imposible, eso no va a pasar. Ese es un prefijo. O como iniciar. Iniciar igual tiene su significado temporal, que si tú le prefijas antes de la raíz, va, por ejemplo, reiniciar es volver a hacer, ¿no? Es como repetición. Bueno, eso es más o menos. Luego tenemos los infijos. Así como mencioné hace un rato que el español no tiene en el español no son posibles todas estas categorizaciones, lo mismo en las demás lenguas. No en todas se puede todas, a lo mejor en algunas sí, a lo mejor en algunas nada más una o dos, depende de la naturaleza de esas ciertas lenguas. Entonces después tenemos los infijos. ¿Qué es un infijo? Bueno, pues es este morfema que se inserta entre la raíz, es decir,
en medio de la mera carnita que va a tener el significado. Aquí ya vemos, para iniciar, este símbolo de gramaticalidad, que significa que en el español no hay infijos, aunque hay mucha literatura que te diría que sí hay infijos o interfijos, literatura en el sentido de, si tú te pones a googlear ahorita, te vas a encontrar un montón de ejemplos. Pero un lingüista te diría bien educado y con bastantes elementos teóricos y herramientas, te diría, no, es que eso que te están diciendo que es un infijo o un interfijo, no es realmente un infijo o un interfijo, porque para que lo sea se tiene que insertar en medio de la raíz morfológica, que sería como si nosotros aquí tenemos pupitre, quisiéramos hacer pupitres en plural, y entonces en lugar de dejar que ese plural se sufije, o sea, vaya después de la raíz con significado, se meta en medio. Entonces, como si tuviéramos pupitre, ni siquiera puedo, pupistre. Eso no significa pupitre en plural, ni realmente significa algo, ¿no? Eso en el español, porque hay lenguas que lo permiten y que con todo y que lo permiten llegan a que sean funcionales y que lleguen a cubrir los significados comunicativos. Son diferentes sentidos y diferentes funcionamientos de cada una de las lenguas. Pero eso en cuanto a los infijos. Ahora, por la última de las subdivisiones de esta categorización por comportamiento, los morfemas son los sufijos, que ya hablamos un poquito de ellos a partir del plural, con el ejemplo anterior. Pues es sencillo, aquellos morfemas que se adhieren al final de la raíz morfológica. Es decir, tú tienes tu raíz morfológica que va a tener su significado léxico, semántico muy concreto y específico, y que después va a tener algún otro morfema que se le liga al final y que termina de completar o de modificar ese significado inicial. En este caso, pues ya hablamos con el plural, y aquí tenemos el ejemplo del género. Niño, niña, y debía haber puesto niñe, ¿no? Para todos nosotros, por ejemplo. Aquí podemos ver que se están dando de entrada dos comportamientos. Uno, que este es, por ejemplo, o sea, si tú tienes nada más nin significa algo, no, ¿verdad? Necesita de su compañerito para que pueda completar su significado. Entonces, este es un morfema, aquí estamos viendo que está dando una relación ligada, no puede andar por ahí solito en la vida, y que además esta relación ligada en la que se desempeña es de tipo de sufijo, ¿vale? A partir del género, y también podemos meter aquí el plural, por ejemplo. En lingüística, en el español sobre todo, se dice que cuando no aparece el plural es porque hay un morfema cero. Entonces sí está apareciendo el número, solamente que no se manifiesta de forma sonora, física, se manifiesta de forma psíquica precisamente porque hay una ausencia. Pero es meterles un poco de ruido. Pero pues ahí podríamos estar viendo como toda esta concatenación. Eso en cuanto a la categorización de comportamiento. Ya por último, en la tipología morfológica vamos a encontrar la categorización a partir del significado, que es donde nos mencionaban un poquito sus compañeros de la sesión pasada, que tenían dudas, sobre todo en la diferenciación entre el léxico y lo flexivo gramatical. Bueno, vamos a hablar más de eso. De hecho, vamos a introducir a las siguientes diapositivas que son más específicas al respecto, pero vamos como a mencionarlo solo de manera, pues sí, principal. Entonces, a partir del significado vamos a tener dos tipos de significado. Estos también se dan en todas las lenguas, estos dos tipos de significados. Lo que cambia es que en las demás, en otras lenguas, pues van a haber diferentes operacionalidades, y a lo mejor lo que en español cabe como gramatical o flexivo, en otra lengua quizás va a entrar como léxico. Hay mucha variedad en la forma en que los estudiosos precisamente hacen este tipo de análisis. Pero si nos vamos al significado léxico, pues van a ser todos aquellos que contribuyan a la creación de nuevas palabras, es decir,
operaciones que creen nuevos significados a partir de otros. Esta se divide en derivación y composición. Vamos a verlo aquí. Entonces, si vemos aquí, tenemos aquí este mapa mental con la morfología léxica. Ya dijimos que se divide en derivación y composición, y ya mencionamos también que todo lo que tiene que ver con la morfología léxica son aquellos procesos a partir de los cuales se crean nuevas estructuras con nuevos significados. Es decir, algo más, una cosa más otra cosa va a crear algo nuevo, que va a ser muy diferente de lo flexivo gramatical. Entonces, en el primer subtipo de la morfología léxica tenemos la derivación. Y la derivación es esta operación a partir de la cual se añaden morfemas ligados a alguna raíz o alguna estructura morfológica, alguna, sí, ya constituida con un cierto significado en específico para crear un nuevo significado. En estos dos sentidos, tanto para derivación como composición, si bien son nuevos significados que pueden tender a ser significados muy cambiantes, siempre mantienen alguna característica principal muy similar a la que tenía originalmente el primer elemento que creó esta nueva palabra, esta nueva estructura. Entonces tenemos aquí en los ejemplos, son estos más sencillitos. Pescado. Pescado, que es, bueno, sabemos que en todos estos que les vamos a explicar aquí adelante son nominal, tenemos un sustantivo, vamos, que de ser un sustantivo, de ser un nombre, cambia a ser una ocupación por la adherencia de ciertos elementos morfológicos que van a modificar el significado de estas estructuras principales. Entonces, pescado, bueno, pues semánticamente nos meteríamos en un lío ahí, porque si es el animalito, pero es hasta que ya fue pescado, precisamente a partir del verbo pescar, porque pues sabemos que cuando está en el mar es un pez, no es lo mismo el pez que el pescado, se dice a veces que el pescado es cuando ya está en tu plato, y es una situación más de semántica léxica, pero a partir de este nominal que sabemos todos que pues ya es el animalito muerto, por así decirlo, si tú le agregas esta R de ocupación, entonces ya no es el animalito, ya es la persona que se dedica a pescar esos peces para que entonces puedan ser pescados. Por ejemplo, ¿ven lo complicado y lo tricky que es? Por ahí. Se ve un poco más, por ejemplo, con mesa. ¿Mesa qué es? Pues mesa es este objeto inanimado de que puede ser de diferentes materiales, que sirve para comer, que sirve para escribir, que sirve para muchas situaciones. Y si tú a eso le agregas la R, por ejemplo, mecer, pues ella puede decir es que es de mecer así, ¿no? Pero si tú le agregas la O, que es de género, entonces ahí estás haciendo que sea un verbo que tenga una relación con un individuo en la realidad que va a terminar siendo una ocupación. Desde una base nominal, desde un nombre, desde un sustantivo de un objeto en el mundo como este, llega a ser un significado distinto. Si se dan cuenta, puede llegar a ser muy similar, sí mantiene ciertas características específicas similares a la estructura inicial, pero son nuevos significados. Y bueno, por último en la derivación tenemos trabajo, ¿no? Entonces, pues trabajo igual es un nominal, que puede ser un verbo, que también puede ser trabajar, pero entonces si tú aquí a trabajo le agregas la A, que esta va a ser de trabajar, pero pues nada más. Esto como que lo verbalizas y después le agregas la D o R, que va a ser este morfema que precisamente va a dar ocupación. Entonces ya no tienes el sustantivo de trabajo, ya tienes una ocupación que es trabajador. Y se pueden dar cuenta de toda la variación que hay en este tipo de situaciones. Aquí está ocurriendo también un fenómeno mucho más complicado, que de hecho lo que hace es como revolver así, como entre marañas y telarañas, los niveles de análisis, pero funcionan para explicar de entrada. Y bueno, luego en la
morfología léxica, tenemos por último la composición. También sirve para crear nuevos significados a partir de estructuras básicas, pero si vieron aquí, en estos ejemplos en específicos, están fijando morfemas ligados. Bueno, en este sentido, lo que va a hacer es que se van a unir dos raíces o dos estructuras con significados ya completos para crear un significado nuevo o distinto. Y aquí es donde vienen, por ejemplo, las palabras compuestas o los complementos nominales. Por ejemplo, saca puntas, o sea, saca es una cosa, puntas es otra. Si tú pones saca puntas, pues tenemos este instrumento, ¿no? Para sacarle punta a tu lápiz. Mata, igual, es un verbo que significa de cierta naturaleza. Moscas es un insecto, mata moscas, bueno, es otro instrumento. Abre latas es lo mismo. Si se dan cuenta, estos siguen precisamente esta estructura de ser primero verbo, y que después le agregas el complemento, que lo que va a hacer es que como palabras compuestas pues lleguen a tener un significado diferente, pero esto no necesariamente tiene que ser con verbos. También pueden haber complementos nominales como hombre rana, por ejemplo. Quizás ustedes sí lo identifiquen, quizás no, pero bueno, hombre rana ya hace muchos ayeres ni siquiera me tocó tanto a mí, más como quizás a mis padres. Hombre rana era un buzo, ¿no? Hombre y rana, cada una de esas cosas tienen diferentes significados, pero cómo juntos pueden llegar a dar un diferente significado que va a estar internalizado en la psique de una cierta generación, por ejemplo. Y ahí encontramos variación léxica a partir de la historicidad en la lengua. Esto respecto a la morfología léxica, ¿vale? Ahora, ya que terminamos con esto, vamos a regresar al último punto de el fenómeno de significado, que sería la morfología flexiva o gramatical. Bueno, la morfología flexiva o gramatical es esta que contribuye a completar el significado, es decir, van a ser necesariamente morfemas ligados. Vimos en la derivación y en la composición. Bueno, en la derivación son morfemas ligados, en la composición son morfemas independientes, pero en lo flexivo o gramatical necesariamente van a ser ligados, porque lo que van a hacer es terminar de darle forma, terminar como de cerrar la palabra en su estructura, en su perímetro, para que puedan llegar a ser una unidad completa. En el español al menos, los que más podemos identificar es el género, el número, persona, tiempo, aspecto, modo. ¿Por qué digo en el español? Hay uno, por ejemplo, que es muy divertido, y si ustedes se quedan a hacer lingüística, hay un fenómeno de voz, ¿no? Ya saben, la voz pasiva. Bueno, un pequeño, ¿cómo se dice? Avance, un pequeño spoiler es, la voz pasiva no es la única voz que existe. Hay una taxonomía de tipos de voz: activa, transitiva inversa, antipasiva, muchas, que van a llevar a diferentes sentidos a partir de la sintaxis. ¿Qué pasa? Que hay lenguas en las que estas situaciones, por ejemplo, en el español, el fenómeno de voz se da por el orden. No es lo mismo Juan compró el libro que el libro fue comprado por Juan, ¿no? Tienen diferentes implicaciones en sentido de comunicación. Entonces, eso pasa en el español, es por orden. Incluso se dan cuenta por la conjugación verbal. Bueno, ¿qué pasa en ciertas lenguas? Pasa que esto que acabo de explicar en el español no pasa por orden. Pasa quizás agregando un morfema o quitando otro morfema. Entonces hay discusiones bastante interesantes al respecto de si eso no es gramatical. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Entonces, por eso aquí es bien importante entender que lo que pasa en una no necesariamente va a pasar en otra, y va a atender a las necesidades comunicativas de la lengua a través de su historia y en ese momento específico. ¿Vale? Entonces, para la morfología flexiva, si ya dijimos que lo que van a hacer es completar los significados, bueno, también tienen que ayudar a que haya una correspondencia entre
esta estructura que va a estar completa en su significado y con otra estructura, por ejemplo, ya en el nivel de la oración. Vamos a comenzar. En la morfología flexiva, por ejemplo, del género, todos estos son en español. Por ejemplo, gato. Tenemos gat, que va a ser animalito doméstico de la familia de los felinos, de 4 patas, que tiene un comportamiento más frío, que tira pelos, que te rasguña, que te puede amasar, que te maulla, ¿no? Bueno, esa es la raíz básica, la raíz morfológica, ¿no? ¿Qué pasa después? Que a esta raíz le podemos agregar un género que puede ser eh, masculino. Aquí se deja por completo de lado toda esta situación de género y demás. No tiene que ver con género en el sentido de ¿cómo decirlo? Sí, no tiene que ver con cómo se identifica si algo es masculino o femenino, sino más con el sentido de cómo está cómo está interactuando con las estructuras lingüísticas. Sí, es verdad que todas las estructuras lingüísticas refieren a la realidad inmediata del mundo, pero este al ser un nivel más teórico y más abstracto, deja o trata de dejarlo más de lado que se pueda esas situaciones precisamente para no meter como ruido. Que puede cambiar de ser gato a ser gata. Y entonces tenemos un cambio de masculino a femenino por un morfema flexivo. Y que si se dan cuenta aquí lo tenemos en singular, pero bien podría ser gatos o gatas. Y entonces ya tendría flexión de género y flexión de número también, que viene explicado más adelante. Número, bueno, ratón, que es lo que les venía explicando un poco acerca del morfema cero en español. Se dice que la forma en que el número se manifiesta cuando hay un singular es porque hay un morfema cero, es decir, cognitivamente sabemos que tiene que existir ese vacío en contraste con la existencia de estos morfemas de plural que pueden ser ES o solamente la S. Entonces, la flexión de número singular o plural y bueno, en este caso en específico, pues sí podríamos decir también ratones o ratonas. Otra vez es meternos como en un poco de ruido, que también es un poco más complejo y si a alguien le interesa podemos hablar más al respecto, pero para fines prácticos de los contenidos de la guía, esto es lo más importante de recalcar, porque si en todos estos ejemplos que les he estado dando, a pesar de que son de los más sencillos que pueden haber, hay un montón de otros fenómenos que están sucediendo al mismo tiempo, porque no es como que vamos a tenerlos así como todos los niveles del análisis lingüístico como uno y luego otro, no, van a estar combinados como si agarraran plastilina de diferentes colores y la revuelven y ya y su color como café, gris, negro, extraño y luego les dicen a ver, sepáralos, así. Ese momento en el que te dicen a ver, sepáralos y ya no puedes separarlo porque la plastilina ya está toda de un solo color, así es realmente cómo se dan los niveles en la lingüística. Pero debido a la complejidad y a la necesidad de encontrar un aparato de análisis es que se han ido estableciendo estos niveles que a pesar de que se logra analizar no significa que pase uno y luego el otro, están todos concatenados y están todos sucediendo al mismo tiempo. Y bueno, después tenemos aquí persona y tiempo. Por ejemplo, el verbo cantar, si tenemos cantar, pues bueno, está en su forma infinitiva, natural, digamos, sin flexión, sin estar conjugado ni con tiempo, ni con persona, ni nada, ¿no? Entonces, después si lo conjugamos, se va a quedar la raíz del verbo cantar, que va a ser can, en este caso. Cantas, pues eso, que es cantas, es segunda persona, tú cantas, ¿no? Y ahí diríamos que sí hay un morfema cero, por así decirlo. Entonces sería presente. Pero como existe este te, entonces cantaste, tú cantaste. Ah, pues entonces ya es un verbo que está en segunda persona del singular en pasado. Lo mismo con hablar. Tenemos que hablar. Uy, de hecho acabo de ver un error aquí. Bueno, hagamos de cuenta como que esto no sucedió. Entonces, también. Sí, pluma. Entonces, de hecho aquí lo que tenía que haber pasado era que fuera. Ay, no, bueno, que
fuera nada más como hablar y que aquí estuviera la E, ¿no? Aquí fue un error y aquí va una segunda persona del singular. Entonces, regresando, pues tenemos el verbo hablar y ese significaría futuro y también significaría primera persona del singular. Entonces así es como podemos ver que estos son los morfemas flexivos o gramaticales, porque si se dan cuenta, si tenemos nada más can o tenemos nada más gat, entonces pues no está por completo el significado hecho, pero por ejemplo podemos tener hablar y podemos tener ratón y va a tener un significado por sí solo, pero la morfología flexiva no solamente completa los significados, sino que también ayuda a modificarlos, pero no modifica el significado en un nivel como la composición o la derivación, que lo lleva a diferentes extremos. Lo único que hace es añadir como ciertas características específicas que se van a atañer todo el tiempo al significado principal de la estructura inicial con la que se haya empezado cuando se comenzó a hacer la flexión. Hasta aquí llegamos a lo que es la morfología. Entonces, bueno, en todo esto que tiene que ver con la morfología, pues ya hicimos como las diferentes explicaciones. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, pues nos avisan para que lo vayamos revisando. Pero lo tratamos de hacer de la forma más sencilla que se pudiera. Y ahora ya que tenemos fonología y morfología y que se dan cuenta se va poniendo complicado conforme vamos avanzando, pues llegamos al tercero. Porque pues sí, tenemos fonemas que van a ayudar a hacer morfemas, que van a ayudar a hacer palabras, pero como les dije, no vamos a ir diciendo hola nada más, ¿no? O diciendo rojo, o diciendo perro. No, estos elementos que ya fueron elaborados y estructurados en el nivel anterior necesitan también interactuar entre ellos para llegar a significados más complejos y a sentidos y a funciones que precisamente van a ayudar a que la comunicación se dé. ¿Vale? Entonces, aquí es donde entra la sintaxis. ¿Qué pasa con la sintaxis? Bueno, la sintaxis va a ser este nivel de análisis de la lingüística que va a estudiar la estructura, ordenamiento y agrupación de las palabras que están hechas con morfemas y que bueno, igual esto está como elaborado para el español sobre todo porque como ya mencionamos, no todas las lenguas tienen la posibilidad de usar un constructor teórico como el de palabra para, por ejemplo, de frase, de oración sí, pero de frase puede cambiar dependiendo de la lengua, pero estudia el ordenamiento de los resultados de la morfología, cómo se interactúan entre ellos, cómo se agrupan y cómo precisamente llegan a que haya significados y sentidos más amplios, ¿vale? Entonces, la unidad de análisis per se de la sintaxis va a ser la oración. Y bueno, ya sabemos que la oración necesariamente tiene que tener un verbo, un sujeto y dependiendo del caso, del tipo de verbo, va a necesitar un objeto. Le diría complemento, pero no es lo mismo un complemento, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con esta sintaxis? Esta sintaxis siempre va a estar regulada, siempre va a estar como bajo las líneas y las barreras de la estructura de la lengua, porque van a haber ciertas restricciones que vamos a ver más adelante, que sí va a poder hacer la sintaxis y que no va a poder hacer. No que no vaya a poder hacer en el sentido de no puede existir, no pueden emitirse fónicamente, no puede estar como eso existiendo ahí en el aire. Sí puede existir, pero no va a significar nada, no va a cumplir el propósito que es pues comunicar. Ya lo dijimos, va a generar sentidos completos y más amplios, siempre a partir precisamente de que va a estar regulada por las reglas estructurales de la lengua, va a evitar la agramaticalidad, que es como lo que veíamos con Upistro, ¿no? Ahí hay agramaticalidad en el nivel morfológico, bueno, también hay agramaticalidad en el nivel sintáctico.
Siempre se va a regir por el orden de constituyentes. Vamos a ver más adelante qué es un constituyente. Por las clases de palabras, también más adelante. No todos las lenguas tienen el mismo orden de constituyentes, ni tienen las mismas clases de palabras. Lo vamos a puntualizar mejor. Y bueno, a partir del orden de constituyentes y de la clase de palabras vamos a encontrar que va a haber un orden dominante específico en estas lenguas, ¿no? También vamos a ver cuál es el del español más adelante, pero por ahí empezamos con la sintaxis. Ok, ahora, ¿qué sucede? Bueno, que aquí dijimos palabra, frase y oración. Es bien importante hacer la diferencia entre qué es una frase, qué es una palabra y qué es una oración, ¿no? Ya dijimos que las palabras pues son estos elementos que a partir de la morfología van a llegar a construir significados completos y las oraciones sentidos completos. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque es bien importante hacer la diferencia, porque debido a esta situación, a este resultado de la alfabetización, a veces escuchas a decir, lo siento, me trabé, escuchas a alguien decir algo y dices, oye, ¿qué onda con su frase? Pero a lo mejor sí era una frase, o a lo mejor no, o a lo mejor ya era una oración subordinada de complemento con adverbio, por ejemplo, ¿no? No es que esto sea relevante para el habla, porque con todos los resultados de la alfabetización no ha sido tan fuerte como para que vayamos por ahí pensando en eso, al menos no las personas que no tienen este nivel de conocimientos en lingüística, porque ya cuando te adoctrinas en esta disciplina, porque al final de cuentas es un adoctrinamiento, pues sí, de repente vas por la calle y dices, oye, ¿por qué utilizó la preposición antes? Si no era esa, si era otra, o si yo hubiera hecho mejor esta construcción específica. Pero como tal, bajo las psiques de los hablantes, no sucede. Y ni siquiera para los lingüistas. Hay momentos en los que te relajas y terminas diciendo cosas que a lo mejor no te esperabas o que no reflexionas del todo en su estructura, sino más bien en su significado por lo que sea que necesites adquirir en ese momento específico. Entonces, haciendo esta distinción, frase normalmente va a tener una forma de artículo y un nominal, preposición, por ejemplo, preposición, posesivo, y podría ser un nominal, la culpa, preposición, posesivo, otra preposición, sí, preposición y otro nominal. Y bueno, luego tenemos que las oraciones necesariamente van a tener un verbo. Pueden tener un sujeto explícito o un sujeto implícito, pero siempre van a tener un verbo y obviamente su sujeto. Pero en el español, como el español es una lengua que permite que la flexión en los verbos nos dé la información de quién es el sujeto, por eso podemos prescindir del sujeto explícito, como lo que veíamos en el ejemplo de la clase pasada, que era regálamelo. El español permite que ese tipo de construcciones se den con ciertas variaciones, porque también ahí pasan, en esa estructura en especial, están pasando muchas cosas al mismo tiempo, unas más complicadas que otras y unas que hacen más sentido que otras, pero van por ahí, ¿no? Con los diferentes verbos, y que también, por ejemplo, permiten que ciertos objetos, como los directos y a veces los indirectos, puedan también prescindir de una forma nominal, pero que se puedan observar, por ejemplo, en este tipo de estructuras que se les llaman críticos. Eso en cuanto a la introducción para la sintaxis. Ahora, hablamos de que la sintaxis observa el orden de los constituyentes y la clase de palabras. Estos son los primitivos teóricos de la sintaxis después de la oración, y que ya hablamos de que oración va a ser un verbo y sujeto, y en sus casos
pertinentes el objeto, independientemente del tipo de objeto que sea, pues lo principal aquí es primero entrar a las clases de palabras. La clase de palabras. En español tenemos diferentes clases de palabras, sobre todo, pues ustedes las deben de conocer, ¿no? Digo, nos las enseñan en la primaria, sobre todo, sustantivos, que es precisamente esta función de nombrar, no en todas las lenguas hay sustantivos, tienen la función de nombrar, que por eso parte de la lingüística se les categoriza, se les etiqueta como nominales, porque es la función de nombrar, pero no en todas las lenguas hay sustantivos. Adjetivos, tampoco en todas las lenguas hay adjetivos. Demostrativos, tampoco en todas las lenguas hay demostrativos. Eso es para empezar. Verbos. Verbos sí hay en todas las lenguas. Conjunciones e interjecciones no estoy totalmente segura, pero me parece que no. No como tal. La función sí, pero al menos como nosotros que tenemos como diferentes categorías y diferentes formas de identificarlos, ¿no? Y lo que tenemos diferentes sustantivos y tenemos diferentes tipos de adjetivos, diferentes demostrativos, aquí entrarían artículos, posesivos, numerales, muchas situaciones, ¿no? Estos son solo unos cuantos de las clases de palabras que hay en el español, aquí hacen falta otros, pero pues eso solo un poco para explicar y para ejemplificar las clases de palabras y cómo esto es muy flexivo y muy variante en las lenguas. Aquí quiero llegar con que varía en las lenguas. Bueno, si ya dijimos que no todas las lenguas tienen sustantivos, objetivos o demostrativos, okay, pero eso es a nivel macro, como en toda la escena de las lenguas. También hay un nivel de variación micro dentro de la lengua en específico, como vimos con muchacho y muchacho, o axila, por ejemplo. Eso también, ese nivel de variación también se da en la sintaxis de una lengua, pero aquí no va a ser tanto por estilo, más bien aquí se va a dar a partir del sentido, que es lo que dijimos en un principio, que es lo más recalcable y lo más principal dentro de la sintaxis. Entonces, tenemos aquí este par de ejemplos que contrasta. Entonces, tenemos primero, ese hombre es de Cuba. Entonces, aquí el sujeto de este verbo ser, que hay diferentes tipos de verbo ser, de hecho, no todos tienen los mismos significados y no todos despliegan las mismas estructuras. Bueno, este tipo de verbo, que es un verbo copulativo en este caso, nos está dando una característica de ese hombre, que es un sustantivo. El hombre es de Cuba, por ejemplo, ¿sí? Que es total y completamente diferente el significado de el hombre es de Cuba al significado que va a tener hombre en el segundo ejemplo. Aquí tenemos, él se siente muy hombre. No está desempeñando la misma función comunicativa. En él se siente muy hombre, nos lo está dejando como una característica de él, de esa tercera persona, porque él podría sentirse muy guapo, podría sentirse muy feliz, o podría, ¿me explicó? Así. Entonces, esta variación sirve precisamente para entender cómo es que se dan estas relaciones al interior de las lenguas. También esto se puede dar con verbos, pero con verbos preferí ya dejarlo de lado porque nos meteríamos en unas categorizaciones muy distintas de las que les enseñan a ustedes, bueno, de las que nos enseñaron a todos en la educación básica y que pues para efectos de la guía y efectos del examen no va a ser del todo necesario. Si a alguien le interesa saber más, pues podemos pasar más información, pero que quede muy claro que eso es aparte de lo que viene en la guía, que no va a venir en el examen porque no son contenidos de la guía, o los que decidan estudiar lingüística, pues se van a entrar a todas las subcategorizaciones de los verbos y de sus tiempos que van a llevar pues, a cosas muy interesantes como esta, pero imagínense los verbos, por ejemplo, ¿no? Porque así como está variando aquí con esta estructura que en un lado puede ser sustantivo y en el otro puede ser adjetivo bueno, también puede pasar con los verbos.
Ahora, esto también se va a partir de las de los diferentes enfoques teóricos que ya hemos revisado un poco al principio de la introducción de la sesión anterior, porque esta mira específica de que en una estructura va a comportarse como sustantivo y en otra va a ser un adjetivo, esta de hecho tiene que ver con la sintaxis funcional, porque la estructural te va a decir que eso no es posible y que hombre significa lo mismo en ambos ejemplos, porque recordemos que la sintaxis estructural, el estructuralismo sobre todo, no le interesa tanto el significado ni la comunicación, le interesa el ordenamiento. Y aquí va a decir el estructuralismo que te diría, pues mira, esos ordenamientos son posibles y no me importa que haya una diferencia de comunicación. Bye. Así más o menos, ¿vale? Nada más para que lo tengan por ahí en consideración. Y luego vamos a los órdenes de constituyentes. ¿Qué pasa? Ya dijimos que tenemos clases de palabras, que por ejemplo, es un demostrativo, aquí es un sustantivo, este es un verbo, preposición, este es otro sustantivo. Bueno, que estos estén ordenados de esta forma es, no es una casualidad. Está regulado a partir de la estructura de la lengua que tenga que este ordenamiento sea posible o que pueda tener este otro diferente. Por ahí va. Entonces, el orden de constituyentes se da a partir de la forma en que las clases de palabras interactúan entre sí para seguir precisamente las posibilidades estructurales de la lengua. Hay muchos más. El español tiene, me parece que sí admite al menos otros 2 órdenes más, pero es meternos como en mucha broma. Pero aquí esto está como abreviado. S va a ser sujeto, B va a ser verbo y O va a ser objeto. Entonces tenemos que el orden más natural, por así decirlo, en el español es SVO, sujeto, verbo, objeto, como el ejemplo. Ella, sujeto, baila, verbo, salsa, el objeto. Ella baila algo. Y de hecho aquí es donde nos metemos en ruidos con los verbos, porque este verbo puede, de hecho, sí pedir un objeto o no pedir un objeto, por ejemplo. Depende, son cosas variadas. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, en realidad, el orden que es más común y más natural en el español es VO, o sea, verbo objeto. ¿Por qué? Como el español es una de estas lenguas que de hecho lo que hace es permitir que haya sujetos implícitos, la mayoría de las veces no estamos diciendo, por ejemplo, estamos hablando con nuestros amigos, estamos, yo comí hoy pechuga y yo también bailé y yo también leí un libro y yo también atendí la clase. No, le cuentas a tu compa, no, pues ¿qué crees que comí pollo rostizado y también después me fui a hacer la limpieza y después tomé mi clase? ¿Se dan cuenta? No está como constantemente repitiéndose el pronombre, porque no es necesario, porque la conjugación y la flexión de los verbos lo permite. Entonces, en realidad, el orden más natural y el que aparece en el habla tanto espontánea como escrita del español, más del 70% es verbo objeto con un sujeto implícito. Sí, también utilizamos los sujetos explícitos, pero en estadísticas se van más abajo, como comió manzanas. Él comió manzanas, por ejemplo. Este es otro verbo también complicado, porque podríamos tener comió y también significaría algo, no necesariamente necesita manzanas, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a esto, se dan cuenta, es más o menos lo mismo, SVO, nada más que hay esta diferencia con el sujeto. Después podemos tener OSV, objeto, sujeto, verbo, que hablar ustedes tendrán. Eso va más quizás como a cierta literatura de ya hace unos cuantos años, que también
va a tener una cierta relación con el español antiguo, pero es una estructura que es posible, que se entiende. Sí, suena raro los sentidos, pero se entiende, ¿no? Y bueno, también podemos tener nada más SB, que es en este caso como el verbo copulativo. Alguien es, y no necesitas un objeto, que es un poco como el ruido que yo metía por acá, ¿no? Podemos tener ella baila y no necesitamos más. Podemos tener comió o él comió y no necesitamos más, ¿vale? Esto es exactamente a lo que se dedica a la sintaxis, pero también en unos niveles mucho más estratosféricos y con todos los diferentes paradigmas que llegan a después a ser como árboles enormes para una sola estructura y que empiezan a hacer operaciones para mover de aquí a allá, depende. Pero en términos prácticos y resumidos, esto es lo que hace la sintaxis. Hasta aquí terminamos con este módulo, esta unidad 2, perdón, de los niveles de análisis de la lingüística. Espero que haya sido claro. Si tienen alguna duda, les recuerdo, por favor, tomen anotaciones, anoten también en qué diapositiva fue, porque la siguiente sesión, antes de entrar de lleno a la tercera unidad, que va a ser diversidad lingüística e interdisciplinas, vamos a checar un poco si hay dudas. Es normal que haya dudas si es que tienen. Si no pueden atender a la interacción, está bien. Pero sí les encargo que nos manden un mensajito. ¿Sabes qué? No me quedó claro esto. Y a lo mejor no se pueden conectar, pero te puedo mandar más ejemplos. O te puedo grabar un video en específico. Podemos checarlo, ¿vale? Son contenidos un poco pesados, difíciles. Y que pues sí, van a venir en la guía. Ya sabemos la cantidad de preguntas que tiene, perdón, en el examen, que tiene el examen, y pues como puede tocar nada más todas las que te sepas, pueden tocar otras que van a ser bastante más complicadas. Entonces, bueno, esto es todo por esta sesión. Cualquier duda estamos al pendiente, ahí están mi correo se los he dejado en varias ocasiones. También cualquier mensaje me lo pueden mandar por directo en Facebook y pues hasta la próxima sesión. La próxima sesión sí va a haber interacción y vamos a iniciar, bueno, la sesión está programada para las 6 de la tarde. Les recuerdo que damos entre 10 y 20 minutos para quien sea que se vaya a unir a la sesión. Entonces iniciamos puntualmente la sesión a las 6:20. 6:15, 6:20 más o menos. Y igual, si no pueden conectarse, igual vamos a dejar el video. Si a lo mejor dicen, no, pues es que no me puedo conectar desde las 6, me puedo conectar a las 7, adelante. Esa sesión está planeada para que dure 2 horas, por las dudas y por los contenidos que se van a ver después, y también por ser la última sesión, ¿sale? Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención, chicos, y hay cualquier cosa estamos checando, ¿vale?